El movimiento estudiantil mexicano surge de un pequeño problema que pudo ser resuelto fácilmente. Se trata de un movimiento de carácter democrático popular que pretende el cumplimiento de la Constitución y, en consecuencia, el derecho de libre asociación y de expresión de pensamiento. Denominar al movimiento Revolución Cultural de 1968, caracterizado por revolucionar para siempre los tres principales espacios de recreación de cultura: la familia, los medios de comunicación y la escuela. Participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, aproximadamente 90,000, del Instituto Politécnico Nacional, unos 70,000, de las escuelas normales y de las Escuelas Nacional de Agricultura de Chapingo, en total cerca de 200,000 alumnos. A esto se debe agregarse a los alumnos provenientes de las universidades iberoamericana y de otros centros de estudios superiores. Participaron profesores, estudiantes de corrientes políticas, comunistas, demócrata cristianos, trotskistas, liga espartaquistas, maoístas, guevaristas, socialistas, etc., amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México. El movimiento fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. El genocidio se cometió contra una manifestación pacífica por el ejército mexicano y un grupo paramilitar, Batallón Olimpia, fraguado por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. 2 de octubre. El mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga se inició a las 5:30 p.m. Desde una hora antes, centenares de manifestantes habían comenzado a congregarse. Entre los asistentes cundió el rumor de que había decenas de agentes policíacos vestidos de civiles entre ellos. Dos helicópteros de la Secretaría de Defensa sobrevolaron la Plaza de las Tres Culturas, cuyos tripulantes arrojarían una luz de bengala verde para indicar a las tropas que procediesen a desalojar la plaza y a capturar a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga. Luego se lanzó una bengala roja para dar a conocer a los miembros de su banda el momento en que debían iniciar sus disparos sobre los soldados. Al caer las bengalas, los manifestantes dirigieron sus miradas hacia arriba, y cuando comenzaron a preguntar de qué se trataba, se escuchó el avance de los soldados. Luego se inició la balacera. Entonces, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. Las ráfagas de las ametralladoras y fusiles de alto poder sumaban en todas las direcciones. La gente corría de un lado a otro. Comenzaron a aparecer tanques hasta el edificio Chihuahua. El fuego intenso duró 29 minutos. Luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. Cerca de las 19 horas, la situación comenzó a ser controlada por el ejército. En ese momento, los tanques estaban en las entradas del edificio Chihuahua, donde se habían fortificado los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Al mitin llegaron varios periodistas extranjeros, comisionados por sus órganos de difusión para cubrir los Juegos Olímpicos. La noche entró a la Plaza de las Esculturas. Permaneció a oscuras, no fue encendido el alumbrado. De la explanada de la plazotela y en poder del ejército surgieron constantes ráfagas. Los automóviles situados en el estacionamiento de la zona sirvieron de refugio a muchos estudiantes. También se parapetaron tras de ellos agentes policíacos y algunos soldados que no veían de dónde provenían las balas. Nadie que no tuviera una identificación que satisfaciera al ejército pudo abandonar la zona. Se calcula que participaron unos 5,000 soldados y muchos agentes policíacos, la mayoría vestidos de civil. Tenían como contraseña un pañuelo envuelto blanco, un guante en la mano derecha, y este era el Batallón Olimpia. Así se identificaban unos a otros, ya que casi ninguno llevaba credencial, por protección frente a los estudiantes. Unos 300 tanques, unidades de asalto, jeeps y transportes militares tenían rodeada toda la zona desde Insurgentes a Reforma, hasta Nonualco y Manuel González. No permitían salir ni entrar a nadie, salvo rigurosa identificación. Los generales Crisóforo Mazón, Pineda y José Hernández Toledo dirigían la maniobra, seguidos del general Mendiolea Cerecero, subjefe de la Policía Metropolitana.
Era la 1:40 a.m. cuando se inició el acarreo de los cadáveres a los transportes militares. El presidente dio instrucciones de que fuesen llevados directamente al aeropuerto militar de Santa Lucía. Los pilotos recibieron instrucciones de volar hasta el Golfo de México y dejar caer su carga humana 200 kilómetros mar adentro. Los cuerpos de los soldados debían ser entregados a sus familiares. Escogieron 30 cuerpos de civiles al azar, y ese sería el número de muertos que el gobierno reconocería como el número oficial. Díaz Ordaz, presidente de la nación, asume la responsabilidad de la matanza, pero la justifica señalando la existencia de una confabulación interna vinculada con el exterior para romper con el orden constitucional. Muchos de los manifestantes fueron muertos o desaparecidos, y las pruebas de la participación de cuerpos policíacos y militares secretos que intervinieron a lo largo del proceso, enterradas. El sábado 12 de octubre de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos, bautizados como la Olimpiada de la Paz. En ese momento, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco presidencial un papalote de color negro en forma de paloma, en repudio por la matanza del 2 de octubre. Después de más de 3 años de investigación, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado solicitó a un juez federal aprehender al expresidente Luis Echeverría Álvarez, al ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, y a otros 6 exfuncionarios y militares por su presunta responsabilidad penal en el crimen cometido contra el movimiento estudiantil en el año de 1968. El juez rechazó la demanda alegando que ya prescribieron los delitos. La versión del gobierno de entonces fue culpar a los estudiantes de provocar el enfrentamiento con el ejército.